Bien, entonces vamos a comenzar con esta sesión del día de hoy y espero que sea tan productiva como las anteriores. ¿Okay? Vamos a comenzar esta parte hablando de un ejemplo de un proyecto para una vivienda, en donde vamos a tocar algunos puntos de los puntos normales que siempre tenemos que hablar con el tema de las viviendas. ¿Okay? El ejemplo que vamos a hacer es una vivienda de 44 metros cuadrados que tiene 2 dormitorios, una cocina, un baño y living comedor. Esa es la vivienda que nosotros con la que vamos a iniciar este proyecto. Vamos a tener en la vivienda un circuito de iluminación con 6 luminarias LED de 32 watts cada uno. Son las luminarias para la parte interna de la vivienda. Y vamos a tener 3 focos LED de 100 watts cada uno. Los 3 focos LED van a estar en la parte externa. 8 enchufes de uso general de 250 watts cada uno y 3 enchufes para el circuito de la cocina de 500 watts cada uno. La canalización va a ser en ductos PVC embutido en pared y el alimentador tiene una longitud de 3 metros. Es unas condiciones bastante sencillas para la vivienda con la que estamos trabajando. Aquí tenemos un plano de planta de la vivienda que tiene su living comedor, como dijimos acá, baño, dormitorio principal, un dormitorio auxiliar. La cocina está en este espacio y tenemos acá también 2 puertas. Esta es la puerta de acceso principal y esta es una puerta que da hacia un patio. ¿Okay? Aquí están las dimensiones de la vivienda, que en total, si nosotros sumamos todos estos lados y lo multiplicamos por la suma de esto, tenemos la superficie de la vivienda, que es de 44 metros cuadrados. ¿Okay? Ahora vamos a ver una vista del plano en donde está la parte de iluminación. El circuito de iluminación, hemos dicho que está compuesto por 6 luminarias LED de 32 watts y 3 focos LED de 100 watts. Este circuito, que hemos denominado como el circuito número 1, tiene las 6 luminarias de 32 watts, que serían esta y esta. Aquí están las 6 luminarias que se alimentan a través de, aquí hay sale del tablero, a una caja de distribución, y aquí indicamos con esta señalización que hacemos acá que esto va a salir hacia el circuito número 1. ¿Okay? O sea que esto es el circuito número 1. Acá está la parte que alimenta, este es el símbolo de una luminaria. Aquí está la iluminación de la cocina, que hay una canalización con 3 conductores. Aquí tenemos de esta caja también vamos a salir a otro interruptor. Este es un interruptor sencillo, un 912. Aquí tenemos un interruptor doble, un 915, que va a controlar la iluminación de esta luminaria que está aquí. Digamos que sería esto el comedor, tal vez, o el living. Y otra línea que sale a una de las luminarias externas. Aquí en esta parte se encuentra el medidor. Luego sale también aquí una línea a una caja, aquí en esta parte más o menos estratégica, en donde de aquí alimentamos la iluminación de esta habitación, la iluminación del baño, la iluminación de esta otra habitación. Salimos también hasta un interruptor doble que va a comandar las luces, las otras 2 luces externas, que son los focos de 100 watts, y una luz interna para esta área o este sector de este living comedor. Bien. El otro plano que viene a continuación sería el plano de los enchufes. Aquí tenemos los 2 circuitos de enchufes. El circuito número 2, que es este que vemos acá, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enchufes, ¿okay? Distribuidos de esta manera que está aquí. Aquí nos indica que esta es la canalización, que van 3 conductores, fase, neutro y tierra. Y acá tenemos el circuito número 3, que es el circuito
de la cocina, los 3 enchufes de la cocina. ¿Okay? Con eso tenemos entonces nuestra, nuestro plano de nuestra instalación. 2 circuitos de enchufe y un circuito de iluminación. ¿Okay? Ahora vamos a ver el cuadro de carga de esto. Vamos a ver cómo llevamos esta localización de artefactos que hemos indicado acá a un cuadro de cargas. Aquí hemos planteado el cuadro de cargas, ya está hecho completo, ¿no? Pero lo vamos a detallar dentro de lo que podamos hacer acá en esta presentación, ¿no? Aquí tenemos 3 circuitos, en este cuadro de carga tenemos 3 circuitos y las cargas que hay son la iluminación de 32 watts por centro. ¿Okay? Esa es uno eh, de las cargas de iluminación que tenemos según la lista que está acá, donde dice un circuito de iluminación que tiene 6 luminarias LED de 32 watts y tiene la otra carga es 3 focos LED de 50 watts, que es la que aparece acá. Focos para la iluminación perimetral LED aquí dice de 100 watts, en realidad es de 50 watts, ¿ok? Aquí en vez de 100 es 50. Eso es algo también que hay que corregir. Bueno, entonces tendríamos para total 9 centros de iluminación y la potencia de estos 9 centros de iluminación será 492. ¿De dónde sale? 6 por 32 más 3 por 50. O ahora tengo la duda si es por 100. Ya lo vamos a revisar acá. Y será corregido esto en la grabación que va a salir, ¿no? Yo me comprometo a corregir eso, esa parte. Bien. Luego tenemos enchufes de uso general, 8 enchufes de uso general, que serían 8 por 250, 2000 watts. Luego 3 enchufes de cocina de 500 watts cada uno, 3 por 500 serían 1500 para un total de 1500 watts, es lo que tenemos acá, ¿no? Luego aquí tendríamos la potencia total, 3.992 watts, que eso nos daría 3,99 kilowatts. Aquí pudieran ustedes, si se les presenta algo así, pudieran redondear esto sin ningún problema a 4 kilowatts. Es totalmente permitido hacer eso, ¿no? Aquí lo estamos poniendo tal cual como nos da, 3,99 kilowatts. Bien. Entonces, vamos a ver de dónde salen algunos números acá. Ah, mire, de 100 watts. Son de 3 por 100, no de 3 por 50, las luminarias LED perimetrales, ¿no? Entonces, acá tenemos 6 por 32, que sería la potencia que nos da esto, más 3 por 100. 6 por 32 es 192, más 3 por 100 es 300. Eso es lo que nos da los 492 watts que tenemos acá. Bien. Luego acá tenemos estos 8 por 250, sería 2000, y 3 por 500, que sería 1500. ¿Okay? Esto, aquí tenemos cada uno de estos valores, 492, 2000 y 1500, que al dividirlo entre la tensión nominal, ¿cuál es la tensión nominal? Los 220 voltios que tenemos al alimentador. Al dividir entonces cada una de las potencias entre la tensión nominal, eso nos va a dar, en el primer caso, 2,44 amperes, en el segundo caso, 9,09 amperes, y en el tercer caso, 6,82 amperes. Eso sería entonces las potencias y las intensidades de corriente de los 3 circuitos. Ustedes se podrán dar cuenta que aquí vamos avanzando con el cuadro de carga de una manera mucho más dinámica que como lo hicimos en el cuadro de carga del ejemplo anterior. Claro, porque en aquel ejemplo nosotros en cada punto que sacábamos del cuadro de carga, nos ramificábamos hacia los diferentes artículos de la norma para ir sacando de información. ¿Okay? Ahora ya esto lo conocemos, ¿no? Por eso es mucho más rápido. Más o menos esta es la velocidad y mayor a la cual ustedes van a
a elaborar sus propios cuadros de carga. Bien, vamos a saltar aquí al cálculo de los automáticos. Aquí ya están. El primero es de 6 amperes, curva de disparo B, porque es el circuito de iluminación, 6 kiloamperes de corriente de cortocircuito. El segundo es de 10 amperes y vamos a ver por qué. Antes de ir a describirlos todos, vamos a ver por qué de dónde salen estos valores para que recordemos eso. Bien, aquí tenemos otra vez una tablita donde para el cálculo del primer automático sería la corriente que tiene el circuito acá, que es 2,24 amperes. A eso le agregamos el 10%, eso nos da 2,5. Bien, 2,5 amperes. El automático o el termomagnético disponible en el mercado inmediatamente superior a ese valor es un termomagnético de 6 amperes. Por eso tenemos acá dimensionado un automático de 6 amperes para este circuito. ¿Okay? 1 por 6 amperes porque es monofásico. Curva B porque la norma nos sugiere que los termomagnéticos de los circuitos de iluminación sean termomagnéticos de curva tipo B. ¿Okay? Y 6 kiloamperes, por lo que hablábamos de las corrientes de cortocircuito que se pueden generar en una instalación domiciliaria, muy difícilmente superarán los 6.000 amperes. Por eso colocamos 6 kiloamperes. El segundo automático nos da una corriente de 9,09 amperes. 9,09 más el 10% de 9,09 da 9,99. Entonces, 9,99, el inmediatamente superior es el de 10. Por eso hemos asignado aquí un automático de 10 amperes. ¿Okay? Curva C, porque también la norma nos sugiere que para los circuitos de enchufes, los termomagnéticos sean curva C. También 6 kiloamperes por las mismas razones anteriores. Y el último circuito que tenemos, que es el circuito de los 3 enchufes de la cocina, 6,82 más el 10% de 6,82 da 7,5 amperes. 7,5, el inmediatamente superior, y aquí tenemos algo diferente, el inmediatamente superior a 7,5 es 10, ¿verdad? Entonces, ¿por qué colocamos un automático de 16 si el inmediatamente superior a 7,5 es 10? Porque la norma nos dice también en uno de los artículos que nosotros leímos que los circuitos de cocina deben tener un automático de capacidad mínima 16 amperes. O sea que aunque nos dé acá 10 por esta fórmula, como es de la cocina, como son los circuitos pertenecientes a la cocina, el termomagnético que protege ese circuito debe ser mínimo de 16 amperes. Por eso es de 16. ¿Okay? Luego los conductores. Bueno, yendo a la tabla 4.4, nosotros podemos determinar cuál será la capacidad de los conductores. Para 6 amperes 1,5, para 10 amperes 2,5, para 16 amperes 2,5. En realidad para 10 amperes no es necesario 2,5, pero la norma nos dice también que la mínima sección para los circuitos de enchufe es de 2,5 milímetros cuadrados. Bien, por eso aquí va uno de 2,5 milímetros cuadrados, igual que acá. Okay, bueno, que para 16 amperes, 2,5 milímetros cuadrados. El alimentador será un alimentador para esta potencia. Nosotros estamos asignándole un alimentador el inmediatamente superior a 18,15, un automático general. Estamos colocándole acá un automático general a este tablero que tiene 3 circuitos nada más, pero hasta 3 el automático general es opcional. Pero aquí nosotros le estamos colocando un automático general al tablero, sería de 20 amperes, que sea suficiente para los 18,15 que están acá. De 2 polos, porque tiene que ser un automático omnipolar. Y siguiendo la recomendación
de la norma, ese automático lo seleccionamos con una curva de disparo tipo D. ¿Okay? 4 milímetros cuadrados es una sección adecuada para los 20 amperes. Además, que la norma también nos dice que la mínima sección para un alimentador es de 4 milímetros cuadrados. Hemos seleccionado un conductor tipo RB y los demás hemos seleccionado conductores tipo EVA. Y aquí están los ductos que también son seleccionados según la tabla 417 y según la tabla 419, ¿no? Y con esto nosotros tenemos ya todas las protecciones. Nos falta hablar solamente de las protecciones de los diferenciales. De todas maneras, aquí nosotros vamos a detallar lo que acabamos de mencionarle, lo de la asignación de los automáticos, 2,24, aquí 2,24 nos da 2,5, sería 6 amperes, el inmediatamente superior. El 9,99 es 10 amperes, el inmediatamente superior. El de 7,5 sería 10 amperes, el inmediato superior, pero como es de la cocina, no usamos el de 10 amperes, sino que usamos el que nos dice la norma, mínimo 16 amperes para el termomagnético que está en el circuito de la cocina. ¿Okay? Y aquí está lo que les había dicho, que la norma dice, se lo mencioné varias veces, pero aquí lo tenemos escrito. Aquello de que el circuito de la cocina no puede ser de 10 amperes, sino que tiene que ser mínimo 16. Lo dice en el RIC 10, en el artículo 5.2.1, literal D. Se deberá proyectar como mínimo un circuito exclusivo para enchufe de la cocina y o lavadero con una capacidad mínima de 16 amperes. Por eso es que la capacidad del automático del circuito de la cocina es de 16 amperes y no es de 10 como nos daba este procedimiento para obtener los automáticos. Entonces, siempre muy pendiente de eso, ¿no? Realizar siempre esto de lo que es el agregarle el 10% a la corriente de cada circuito, agregarle el 10%, y de ese valor que nos dé, buscamos el automático inmediatamente superior existente en el mercado, excepto el de la cocina, que en el de la cocina, si nos da menor a 16 amperes, nosotros vamos a elegir el de 16, siempre como la mínima capacidad de ese automático, como nos lo dice aquí la norma, ¿no? Y con respecto a las curvas de disparo de los automáticos, aquí está en el mismo RIC número 10, en el artículo 5142, nos dice, entre otras cosas, que se podrá utilizar como referencia la selección de curvas rápidas tipo B para los circuitos de iluminación, que fue lo que hicimos acá. Curvas tipo C para circuitos de enchufe, que es lo que sale acá. Y curvas lentas tipo D o K en las protecciones generales. Por eso la protección general es una curva tipo D. Bien, recuerden que esto es una sugerencia de la normativa, es una sugerencia, no es que obligatoriamente tienen que ser estas curvas de disparo. Perfectamente nosotros pudiéramos instalar acá todo esto con curvas tipo C. Bien, sencillamente que al colocar esos tipos de curvas de disparo para los automáticos, vamos a tener una selectividad mayor en nuestra instalación. Pero no quiere decir que si no ponemos esas curvas, eso va a estar malo, no va a funcionar o va a ser rechazado por la SEC. No, también funciona, también está bien, pero con las recomendaciones de la norma que está acá, va a funcionar mucho mejor. Bien. Les comenté cuando hablamos esto por primera vez que especialmente con la curva tipo B. ¿Por qué la curva tipo B para los circuitos de iluminación? Porque la curva tipo B, como ustedes ya saben, cuando hablamos del significado de las curvas de disparo, las curvas tipo B hacen que los automáticos
consideren que la condición que está ocurriendo cuando hay una sobrecorriente, la condición de cortocircuito es mucho antes que otros tipos de curvas. Por eso se le llama curvas rápidas. La curva tipo B, cuando la corriente que circula por el circuito es un poco más de 3 veces la corriente nominal, ya él se dispara inmediatamente sin esperar un tiempo que los contactos se calienten y se produzca todo ese proceso de espera para los disparos por efecto térmico. Para ese circuito, para ese termomagnético que tiene una curva tipo B, va a considerar que si la corriente que está circulando es mayor a 3 veces la corriente nominal, va a considerar que está ocurriendo un cortocircuito y se va a disparar inmediatamente. ¿Okay? Las curvas tipo C va a esperar un poco más y las curvas tipo D va a esperar más todavía. Bien. La caída de tensión, porque hemos seleccionado acá un conductor de 4 milímetros cuadrados. Nosotros vamos a calcular la caída de tensión, aunque les digo de antemano que para una distancia tan corta del alimentador, 3 metros, la caída de tensión debe ser un valor muy bajo, muy bajo. Prácticamente no va a haber caída de tensión. Un conductor de 3 metros de longitud es un conductor que tiene una resistencia sumamente baja y no va a influir prácticamente en la caída de tensión, pero la vamos a calcular porque cuando nosotros vamos a inscribir la instalación a la SEC, debemos informar en nuestro plano, debemos informar de cuál es la caída de tensión. No es necesario informar cómo se calculó. Lo que sí es necesario informar es el valor que nos dio. Entonces aquí vamos a recordar un poco cómo es el cálculo de la caída de tensión. El delta B, que es el valor que tomamos como, hemos asignado este nombre al voltaje en voltios de la caída de tensión, se calcula como, primero calculamos la resistencia del conductor. El conductor es de cobre, 0,0171 es la resistividad del cobre. Lo multiplicamos por la longitud. ¿Cuál es la longitud? Los 3 metros. Y lo dividimos eso entre la sección del conductor. ¿Cuál es la sección en este caso? 4 milímetros cuadrados. Eso lo vamos a multiplicar por la máxima corriente, que va a ser, tomamos aquí 20 amperes, la corriente del automático que lo protege, el alimentador, se multiplica por 2, porque son 2 conductores. ¿Recuerdan? La fase y el neutro. En los dos va a haber la caída de tensión. Y eso nos va a dar el valor en voltios. Tal vez significa que este valor nos lo va a dar en voltios. Y luego, si queremos saber el valor, siempre lo queremos saber en porcentaje, vamos a tener este valor que acabamos de calcular aquí, lo dividimos entre 220, que es el voltaje nominal, lo multiplicamos por 100 y ya tenemos el valor de la caída de tensión en porcentaje. Vamos a ver eso cuánto nos da acá con los números. Aquí está esto mismo, pero con números. 0,0171 por los 3 metros, que es la longitud, dividido entre 4 milímetros cuadrados, que es la sección del conductor, multiplicado por los 20 amperes, y luego multiplicado por 2, porque son 2 vías, la fase y el neutro, eso nos da 0,513 voltios. Eso es un poco más de medio voltio. Es mínima esta caída de tensión. Vamos a calcularle el porcentaje con respecto a los 220. Dividimos estos 0,513 entre 220 y lo multiplicamos por 100 y nos da 0,23%, prácticamente nada. El porcentaje, recuerdan que el porcentaje máximo permitido es de 3%. Estamos bien, pero bien lejos de ese porcentaje. Por lo tanto, está ahí escrito en color verde porque estamos bien, estamos muy bien con la caída de tensión. Bien, era esperado eso, ¿no? Era esperado por la baja distancia que hay. Los 3 metros nos da un valor muy bajo. Es realmente la caída de tensión de un alimentador es proporcional a
a la distancia que tiene, a la longitud que tiene el alimentador. O sea que la resistencia de un conductor tiene muchísimo que ver con la longitud de ese conductor. Bien, entonces, por eso es lo bueno de los alimentadores de baja longitud, porque la caída de tensión va a ser muy baja. Cuando la longitud de los alimentadores es muy larga, ahí la caída de tensión empieza a ser importante y pudiéramos salirnos del porcentaje, como en efecto ocurrió en el ejemplo que nosotros hicimos de ese taller de carpintería que manejamos. En ese caso, la caída de tensión fue un valor alto, ¿no? Que tuvimos incluso que utilizar un alimentador de sección mayor para contrarrestar esa longitud tan larga que tenía el conductor. Bien, lo hicimos 2 veces ya y las 2 veces nos dio que había que aumentar la sección del conductor. Lo hicimos en el ejemplo de la taller de carpintería y después lo hicimos en el ejemplo del motor. ¿Recuerdan? En la última sesión, la sesión anterior a esta, nosotros hicimos un cálculo del alimentador de un motor. También nos daba que el conductor que habíamos seleccionado primero por capacidad de corriente no era suficiente para alimentar ese motor por la caída de tensión. Aquí sí, en este caso sí nos dio un muy, muy buen valor. ¿Okay? Entonces, de esa manera es entonces que nosotros seleccionamos los conductores y las protecciones. Nos falta la protección diferencial. Bueno, vamos a hablar aquí mismo de la protección diferencial. Aquí hemos colocado un diferencial por circuito. A este circuito lo protegemos con un diferencial de 2 por 25 amperes, 30 mil amperes, y los otros dos con un diferencial de las mismas características. Ya nosotros sabemos qué es el concepto que tenemos que tener para el diferencial. Primero, que todos los circuitos que salen del tablero deben tener su protección diferencial. No es necesario que sea una protección por circuito. Pudiéramos tener que con un diferencial agrupáramos 2 circuitos, por ejemplo. Aquí pudiéramos agrupar con un solo diferencial, aquí pudiéramos agrupar este y este. Y sí se puede porque este es de 6 amperes, este es de 10 amperes, la suma de los dos sería 16. Y eso lo cubre uno de 25. ¿Okay? Aquí este de 10 con este de 16, si no pudiéramos agruparlo porque 10 más 16 es 26, supera los 25 amperes de un diferencial. Por lo tanto, pudiéramos agrupar estos 2 circuitos en un solo diferencial, pero no pudiéramos agrupar en un solo circuito estos 2 porque superan la corriente nominal del diferencial. ¿Okay? Entonces, para mayor claridad, le hemos asignado un diferencial a cada uno. ¿Okay? Esto también es algo que está a potestad del proyectista. Colocarle un diferencial por automático o poder agruparlos de acuerdo a las capacidades de los automáticos, ¿no? En lo personal, prefiero siempre instalar un termomagnético, un diferencial. De tal manera que si hay una falla diferencial, solamente se interrumpa ese circuito y no otros 2. ¿Okay? Fíjense que si nosotros agrupamos estos 2 circuitos en un solo diferencial y hay una falla por ahí en algún enchufe, en alguna luminaria, una falla que haya una fuga de corriente, ¿qué va a pasar? Se va a disparar ese único diferencial y va a dejar fuera de servicio el circuito de iluminación y el circuito de enchufes de uso general. Solamente nos va a quedar el de los enchufes de la cocina. ¿Okay? Así que por eso es mejor tenerlos por separado. Pero depende de otros factores también, económicos. A lo mejor queremos reducir los costos al máximo. Entonces, por eso es que agrupamos más de un circuito con un solo diferencial. ¿Okay? Eso sería la razón por la cual utilizamos un diferencial por cada uno y la razón por la cual a veces agrupamos diferenciales.
Y aquí tenemos el plano en general. Bien, nosotros más adelante vamos a hacer una parte exclusiva de planos, ¿no? De hablar de planos. Vamos a hablar de este mismo plano en detalle. Aquí se los voy a mostrar qué es lo que lleva el plano. El plano va a llevar la planta de enchufes, que no salió antes, no salió al principio, la planta de enchufes, la planta de iluminación, que ya la conocen, que la vimos, la detallamos, el diagrama unilineal, que debe ser un diagrama unilineal que esté muy en sintonía, tiene que estar absolutamente en sintonía con el cuadro de cargas, ¿no? Que es también otro de los elementos que debemos mostrar en el plano. Luego tenemos que indicar la simbología. ¿Qué simbología? Los símbolos que hemos utilizado en nuestro plano, en toda la parte donde hay dibujo, en los planos las plantas, los planos de planta y el plano del diagrama unilineal. Ahí todos los símbolos que se usaron acá debemos detallarlos acá con su significado. Aunque los símbolos son símbolos normados, ¿no? Porque están en la norma, igual, de todas maneras, nosotros debemos indicar cuáles son los símbolos que hemos utilizado y su significado. Todos los planos deben llevar una nota, como aparece aquí, donde dice, nota, los materiales que requieren certificación para su uso cuentan con ese requisito. Esta nota es una nota en la cual nosotros como instaladores, como responsables de una instalación, estamos dando fe que todos los materiales que estamos utilizando son materiales de primera calidad y los materiales tienen la certificación de la SEC. ¿Cuáles materiales son los que requieren certificación de la SEC? Los automáticos, los conductores, los ductos, los accesorios como enchufes, interruptores, todo eso son dispositivos que deben tener la autorización de la SEC. Por eso es que siempre debemos adquirir los dispositivos y todos los materiales que vamos a utilizar en una casa reconocida de venta de materiales eléctricos, ¿no? Muchos de ellos vienen con una impresa, con un sello impreso donde dice que el equipo está autorizado por la SEC. Aquí aquí te este es eh, un automático donde aparece un sello de la SEC que dice que este automático esto es un diferencial, dice que este diferencial está certificado por la SEC. Bien, y ahí te aparece, en ese sello aparece un código QR, que si ese código QR nosotros lo escaneamos, nos va a salir todo el historial del proceso de certificación ante la SEC de ese equipo. Bien. Seguimos por acá. Bien, aquí eso sería lo básico del proyecto desde el punto de vista de documentación que va a tendría pues una instalación domiciliaria, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la corriente alterna. ¿Okay? Aquí vamos a hablar de la corriente alterna y vamos a llegar también al punto de los sistemas trifásicos. ¿Okay? Bueno, la corriente alterna tiene una característica muy especial, que a diferencia de la corriente continua, la corriente alterna tiene valores que no son constantes, sino que tiene un valor que a veces tiene valores positivos, son valores que varían en el tiempo, ¿no? Varían de una manera ordenada, varían de una manera secuencial y varían de una manera predecible también. No es que va a variar de una manera que nosotros no sepamos cómo sea esa variación. ¿Okay? Entonces, la corriente alterna, ¿por qué tiene una variación? Porque es producida, normalmente, la corriente alterna es producida por una máquina generadora, que es una máquina rotativa. Esa máquina rotativa se mueve en forma circular y esa forma circular hace que
que la corriente se genere con una forma de onda que tiene una forma muy especial, como la vemos acá, que comienza desde cero, aumenta hasta un máximo valor, empieza a disminuir, llega a cero, pasa a un valor negativo, llega a un máximo negativo y vuelve a subir su valor, y así se va repitiendo este ciclo varias veces en el tiempo, ¿no? A medida que esa máquina rotativa que genera la electricidad va funcionando, siempre la energía la va a generar de esta manera. Este va a ser el valor del voltaje en un momento dado, luego este va a llegar a un máximo, y de acuerdo a al giro, al ángulo de giro que tenga esa máquina rotativa, vamos a tener diferentes valores, ¿no? ¿Cuáles son esos diferentes valores? Bien, esos diferentes valores serán de acuerdo a cómo gire. Aquí tenemos un símbolo de una máquina rotativa, de un generador en este caso. Bien, en realidad un generador y un motor eléctrico funcionan de maneras muy similares. Lo que pasa es que un generador recibe energía mecánica para darle movimiento al rotor y entrega energía eléctrica. Un motor es al revés, recibe energía eléctrica, con esa energía eléctrica le da movimiento a un rotor y entrega energía mecánica. Esas son las características de un generador y de un motor. Son las mismas, pero al contrario. Bien, entonces, una máquina generadora, vamos a hablar aquí de un generador, que es lo que nos interesa en este momento, es una máquina que está compuesta por un estator, que una parte, estator viene de estático, que es una parte que se mantiene estática, que sería esto, es un par de núcleos magnéticos que uno representa un polo norte, un polo sur, como si esto fuera un imán, y luego tiene una parte que es el rotor, que es que está encerrada en este núcleo magnético, y este es el que va a girar. Cuando se le aplica un movimiento, esto gira y en alguna parte se va a ver el efecto de ese giro. ¿Cuál es el efecto? En producir electricidad. Bien, cuando el motor está en este punto, que es 0 grados, aquí dice 360, pero es 0 porque está en el origen, el voltaje que genera es de 0 voltios. A medida que comienza a aumentar el ángulo de giro, el voltaje comienza a aumentar. Aquí en esta parte está en 45 grados, en 45 grados tendrá este voltaje, va a llegar a un máximo que es 90 grados, que es aquí. Luego sigue girando y empieza a disminuir otra vez digamos, la altura de esto. 135 grados viene por aquí. Luego llega a 180 grados, que es el opuesto a 0, 180 grados. Ahí llega al valor 0 voltios. Luego sigue aumentando el nivel de giro, llega a 225 grados, pero ya el valor es negativo, porque se va por la parte hacia abajo. Luego sigue al máximo negativo, que sería aquí en 270 grados, y obtenemos el máximo valor negativo, y así sigue hasta llegar otra vez al punto de inicio, que es 0, y ahí continuará. Esto se han regulado las cosas de tal forma que una máquina rotativa en todo lo que es la parte sur de Sudamérica, en Chile continental y Chile insular también, en Isla de Pascua y en todas las otras islas que pertenecen a Chile, están normalizadas esta cantidad de vueltas que va a dar, vueltas eléctricas, que va a dar un generador en un segundo, que son 50, perdón, son 50. Cada uno de esta secuencia que hay desde 0 hasta llegar otra vez al 0 y comenzar a subir, se llama un ciclo. Y en esta zona, con las normas de nuestras en Chile, la corriente alterna, que sería esta, tiene 50 ciclos por segundo. Eso es la frecuencia. Se le conoce también con el nombre de frecuencia. Y esa es la frecuencia en Chile, que es de 50 ciclos por segundo. ¿Okay? O sea que en un segundo, esto que está aquí, esta vuelta que hace desde este punto hasta este punto, en un segundo ocurre 50 veces eso. Como ustedes ven, en una velocidad bastante alta, ¿no?
para que realmente nosotros no podemos percibir eso con la vista. Si nosotros conectamos un voltímetro en un enchufe, por ejemplo, en realidad lo que está ocurriendo en ese enchufe, lo que está entregando el enchufe es esto que se ve acá, pero lo entrega en un segundo 50 de estas. Imagínense si lo tenemos un rato ahí, ¿cuántos ciclos de estos van a pasar? Bueno, van a pasar 50 multiplicado por los segundos que nosotros tengamos eso conectado ahí. Bien, entonces, ¿cuál es entonces? ¿Dónde está ese valor de 220 voltios? Bueno, esto es lo que se ve lo que vería un voltímetro cuando nosotros lo colocamos ahí. Pero el voltímetro no nos entrega a nosotros un valor. ¿Qué valor sería este? Es un valor que no es el mismo siempre, ¿verdad? ¿Cuál será el valor? ¿El promedio de esto? No, porque el promedio de esto, siempre tenemos una parte positiva igual a la parte negativa, el promedio de esto es cero. ¿Okay? Sumamos todo con sus signos, eso nos va a dar cero. El valor hay un valor muy interesante acá, que es un valor llamado RMS o valor eficaz, que es un valor que queda por aquí, en esta parte, que es el valor máximo es este que está aquí. Entonces, el valor máximo multiplicado por 0,707 es un valor que está por aquí, que ese es, en el caso nuestro, el valor de 220 voltios, ¿no? Esto no es un capricho que se haya elegido 0,707 veces el valor máximo para decir que ese es el valor eficaz de un voltaje alterno. No, eso viene de todo un estudio, cálculos matemáticos, trigonométricos, de una matemática que, bueno, cuesta a veces cuesta mucho entenderla en realidad. Pero sí se llega a cálculos y se hace una operación matemática tan complicada como esta que vemos aquí. Esta es una operación matemática que nos da este valor de 0,707 veces el valor máximo. Fíjense ustedes, leer esta operación matemática ya es complicado. Imagínense cómo será poder llegar a esto, ¿no? Esto es la integral de la función voltio elevada al cuadrado por el diferencial del tiempo y la raíz cuadrada de eso en realidad, y eso nos da el valor eficaz. Ese valor eficaz son los 220 voltios que nosotros medimos con un voltímetro cuando lo aplicamos en un enchufe o en un tablero o lo estamos midiendo. Quiere decir que el voltímetro, este equipito que tenemos acá, esto es un multímetro que entre las funciones que tiene es la de medir voltaje. Es un equipo sumamente inteligente porque puede realizar esta operación por nosotros y lo que nos muestra en la pantalla es el valor eficaz, que es el valor realmente que nos interesa a nosotros. Ese es el valor que van a ver los equipos y todo lo que nosotros utilicemos para nuestras aplicaciones. Bien, ahora de esa manera después como se genera la corriente alterna. ¿Por qué se eligió ese modelo? ¿Y por qué no se eligió un modelo más sencillo de poder manejar y de poder incluso explicarlo, ¿no? Porque la manera de generar energía eléctrica desde sus inicios de la energía eléctrica fue la forma a través de máquinas rotativas, generadores, ¿no? Sabemos que los generadores son una máquina que de alguna forma gira para producir electricidad. Gira porque el generador tiene acoplado a veces un motor a combustión y él gira y con eso va a mover ese rotor que rota y va a generar electricidad. Gira porque a veces hay unas aspas que están acopladas a una caída de agua y eso el agua hace que las aspas se muevan y ese giro hace que se produzca electricidad. Giran por montones de cosas que pueden ocurrir. Por eso siempre la producción de energía eléctrica ha estado asociada a máquinas rotativas y por eso es que la energía eléctrica que produce una máquina rotativa, como lo vimos en este esquema, está dependiendo del giro que hace una máquina.
¿okay? Y de ahí salió todo de esa manera, los motores y cualquier otro elemento electromecánico que exista. Bien, entonces aquí tenemos el símbolo de una fuente de corriente alterna. Nosotros utilizamos este símbolo que es igual a este que tenemos aquí en grande. Y aquí hay un circuito de corriente alterna donde indicamos el voltaje V sub A. Esa A no es de alterna, sino de A, una letra A nomás que estamos nombrando. Por aquí va a circular una corriente I sub A que va a alimentar una carga cualquiera, ¿no? Este es un circuito normal de corriente alterna, ¿no? Supongamos que dibujamos otro circuito igual a este, pero sencillamente lo dibujamos de una manera diferente, así como este. Este es un circuito igual a este. Hemos llamado el voltaje V sub B, que es un voltaje, fíjense, aquí tenemos una fuente de poder, de corriente alterna ahora, estamos hablando de corriente alterna siempre. Aquí tenemos la fuente de poder que por su lado que hemos llamado positivo va a alimentar una carga, va a alimentar una carga que esa alimentación va a retornar por otro conductor que hemos llamado, lo vamos a llamar neutro. ¿Okay? Y el otro también es igual, tenemos una fuente de poder por donde por su lado que hemos llamado positivo va a circular una corriente, en este caso esta fuente de poder la hemos llamado V sub B, porque hay un voltaje B, este A, este es B, va a haber otro que es C, y va a circular una corriente I sub B, va a alimentar una carga y va a retornar por un neutro. ¿Okay? Este más no significa que sea positivo y este negativo. En corriente alterna no se habla de positivo y negativo, se habla en realidad de fase y neutro. ¿Okay? Pero se usa mucho el símbolo de más para indicar el lugar por donde sale la fase. No quiere decir que sea positivo. Ok, entonces si dibujamos otra fuente de poder más después de esta, y también es igual a las otras dos, pero está dibujada de forma diferente. Una fuente de poder donde por su lado que hemos llamado positivo sale un conductor que va a alimentar una carga y va a retornar por otro punto que hemos llamado neutro y retorna a la fuente de poder. Se fijan que las tres son iguales, solamente que están dibujados de manera diferente y tienen nombres diferentes. Este es V sub A, este es V sub B, este es V sub C. Igual pasa con las corrientes, I sub A, I sub B e I sub C. Y ahora hemos puesto también a las cargas valores, nombres, RA, RB y RC. ¿Okay? Estas tres fuentes de poder que alimentan tres cargas y que retornan, todas se alimentan por una línea, por una línea, ¿verdad? Y retornan por otra línea. Si nosotros unimos estas tres líneas que están acá, unimos estas tres líneas, obtenemos esto y estamos en presencia de un sistema trifásico. ¿Okay? Un sistema trifásico son tres sistemas monofásicos acoplados de alguna manera. ¿Okay? Ojo, que un generador trifásico no significa que sean tres generadores monofásicos independientes conectados solamente de esta manera. No, en realidad un generador trifásico es un generador, una máquina, una sola máquina que en lugar de tener un polo norte y un polo sur, tiene tres polos norte y tres polos sur, así como se observa acá. Y aquí tenemos el rotor que va a rotar dentro de estos tres polos norte y polo sur. Esto aquí hay unas bobinas, en cada uno de estos hay unas bobinas también. Y en cada una de estas bobinas se va a inducir un voltaje a través del movimiento. ¿Okay? A través del movimiento que hay acá se va a inducir un voltaje aquí. Y en cada una, en vez de sacar una energía de una sola bobina, vamos a sacar de tres. ¿Okay? Porque tenemos tres. Para eso están las tres fases. ¿Qué ventaja nos trae esto? Primero, esto es una sola máquina. No son tres generadores conectados de una manera especial para que nos dé un voltaje trifásico. Esto que yo hice acá, de ir armando con los tres generadores, uno sí, después el otro y luego el otro, fue únicamente para llegar a lo que es un sistema trifásico. Pero en realidad el sistema trifásico es un solo equipo que está compuesto por estas tres formas que nos hacen que podamos obtener, en vez de una salida de voltios, obtenemos tres salidas. Aquí se ven tres salidas. Esta es una, esta es otra
y esta es otra más, ¿no? Entonces, ellas están como una circunferencia tiene 360 grados en toda su extensión. Okay, vamos dando la vuelta 15, 30, 40, 90, 180, 270, 360, 360 grados es lo que hay. Entonces, si estos polos norte y polos sur son tres y en esos 360 grados están separados a distancias exactamente iguales, quiere decir que uno de otro está separado en 120 grados, a 120, 120 y 120 nos da 360. Entonces, los voltajes que salen de una fuente de voltaje trifásico van a salir también separadas. Cada una de estas ondas va a salir separada en 120 grados. ¿Okay? Todo esto que le estoy comentando es como para que tenga una idea general de lo que es un sistema de corriente alterna y más allá todavía que lo que se pueda observar lo que es un sistema trifásico, ¿no? No es que tengan que ser expertos en esto, que le van a hacer en la prueba, en la casa evaluadora le van a hacer un ejemplo, un ejercicio con corrientes trifásicas donde haya que calcular los ángulos. No, nada de eso, nada de eso. Sencillamente para que tengan un conocimiento, para que cuando estén trabajando con esto, sepan que hay cosas que ocurren, que no es algo, no son cosas mágicas que hay, sino que hay cosas que están ocurriendo, efectos físicos, fenómenos físicos que hacen que las cosas funcionen. Y no es nada más porque a alguien se le ocurrió de hacer las cosas de una manera. Las cosas se fueron haciendo así porque así se fueron dando y así se fueron investigando y ejecutando. ¿Por qué no nos quedamos, no se quedó la ciencia o la tecnología en su momento? ¿Por qué no se quedó solamente con el sistema monofásico? ¿Por qué se complicaron creando un sistema trifásico? Porque resulta, a alguien se le ocurrió que si en una máquina se colocaban tres polos norte y tres polos sur, con su correspondiente polo sur en su estator, cuando la máquina giraba, íbamos a tener 3 veces la energía que obtendría un sistema monofásico. De esa manera, con una máquina, en vez de obtener, qué sé yo, una máquina de X tamaño, en vez de obtener 1000 watts, en la máquina del mismo tamaño, pero con 3 polos norte y 3 polos sur, podíamos obtener 3000 watts, casi prácticamente con la misma máquina. Entonces, eso hacía que con la misma fuerza que íbamos a mover un rotor, ya sea la fuerza de una caída de agua, la fuerza de un motor de vapor, por ejemplo, lo que sea, con la misma fuerza íbamos a obtener 3 veces la energía que obtendríamos con un sistema monofásico. Eso hacía que se abarataran los costos considerablemente y por eso salieron los sistemas trifásicos. Podrán preguntarse, pero entonces si es así, ¿por qué no hicieron un sistema tetrafásico, pentafásico, no sé cómo se dirá, sextuplefásico? Porque ahí sí se complicaba muchísimo la construcción y el estudio de sistemas como ese. ¿Okay? Por eso se llegó hasta 3 nada más, hasta 3 trifásicos. Por eso las líneas de transmisión y las líneas de distribución que tenemos en las ciudades son líneas siempre trifásicas. Incluso las líneas en que nosotros alimentamos nuestras cargas en nuestras viviendas, que son cargas monofásicas, provienen de una línea trifásica. Las líneas que están de distribución que hay en las ciudades son líneas trifásicas. Lo que pasa es que cuando se realiza un empalme, la empresa de electricidad toma el empalme de una fase y del neutro. A la casa de al lado, a lo mejor lo toma de la misma fase, pero lo ideal sería que lo tome de otra fase y así va para que se vayan equilibrando y las 3 fases se vayan cargando a la misma potencia. Bien, pero el sistema trifásico, la ventaja que tiene es que nos permite manejar paquetes más grandes de energía en espacios del mismo tamaño, en máquinas del mismo tamaño que si fuera de una sola fase. Esa es toda la historia de por qué se elige los sistemas
trifásico para la energía eléctrica, ¿no? Fíjense ustedes que cuando las máquinas que se van a mover son muy grandes, de mucha potencia, no se hace con una máquina monofásica, se hace con una máquina trifásica, porque la máquina trifásica va a ser muchísimo más pequeña. Por ejemplo, una máquina trifásica de, vamos a decir, de 5.000 watts, no es una máquina muy grande, un motor de 5.000 watts, no es un motor muy grande. Ese motor trifásico, comparado con un motor de la misma potencia, pero es monofásico. El motor monofásico tiene que ser muchísimo más grande para poder dar la misma potencia. ¿Qué significa que sea más grande? Va a ocupar más espacio, va a ser más pesado, va a necesitar más energía para vencer la inercia. Y bueno, por ahí podemos pensar todos los contras que puede tener, o más bien dicho, las ventajas que tendría de hacer eso en un sistema trifásico. ¿Okay? Imagínense ustedes las grandes plantas generadoras de energía que generan megavatios. Son todos sistemas trifásicos que si fueran monofásicos tendrían que ser 3 veces el tamaño que tiene. Si una subestación generadora es grande porque son trifásicas, imagínense si fueran monofásicas, cómo tendrían que ser. No hubiese un avance en los sistemas eléctricos como los hay hoy en día, si no se hubiese trabajado con los sistemas trifásicos. Ese sería entonces el tema de la parte trifásica. Pero no nos quedamos ahí, porque tenemos que estudiar algunas otras cosas y debemos conocer algunas cosas para que nosotros podamos trabajar con un sistema trifásico. Recuérdense que nosotros como instaladores clase D también podemos realizar instalaciones trifásicas, y eso es algo que nosotros vamos a hacer acá. Vamos a hacer un ejemplo de un sistema trifásico, ¿no? De una instalación trifásica muy básica, muy pequeña, porque tampoco es que nosotros vamos a trabajar con sistemas tan complicados. Recuérdense que tenemos un límite de potencia que es de 10 kilowatts. Esto se sigue manteniendo aunque sea un sistema trifásico. ¿Okay? Entonces, antes de llegar a ver un ejemplo, ese ejemplo lo veremos un poco más adelante, vamos a ver algunas consideraciones que hay en un sistema trifásico, ¿no? Un sistema trifásico, desde el punto de vista esquemático, es como si fueran 3 generadores monofásicos, cada uno de 220 voltios. ¿Okay? Estamos hablando de un sistema en esta norma que nosotros usamos esta norma que es la norma europea, 220 voltios, ¿no? Es como si fuera un sistema trifásico, entonces es como si fueran 3 sistemas monofásicos de 220 voltios cada uno. ¿Okay? Hay cosas que nos interesa saber aquí, como es, por ejemplo, si de aquí a aquí hay 220 voltios y de aquí a aquí hay 220 voltios, ¿cuánto voltaje habrá de aquí a aquí, en esta parte, aquí, de aquí a aquí? ¿Cuánto voltaje habrá? ¿Cuánto habrá de aquí a aquí? ¿O cuánto habrá de aquí a aquí? O sea, esta es una línea, vamos a llamarla línea A, línea B y línea C. Por la letra que pusimos aquí, A, B, C, podríamos llamarlo línea 1, línea 2, línea 3. O con otra nomenclatura que hay que le llaman línea R, línea S y línea T, RST. Esa es otra nomenclatura que hay para indicar las diferentes fases de un sistema trifásico, ¿no? Ok, a nosotros, si conocemos el voltaje de cada línea con respecto al neutro, esta N es una N de neutro, conocemos el voltaje con respecto al neutro, nos interesa muchísimo conocer cuál es el voltaje de una línea con respecto a la otra línea. Les había dicho antes, si de aquí a aquí hay 220 y de aquí a aquí hay 220, ¿cuánto habrá entonces de una línea a la otra línea? Uno a veces puede tender a pensar que, bueno, si una es 220 y la otra es 220, quiere decir que las dos son 440. ¿Bien? Pero no es así. No es así porque estos dos valores tienen una característica que cuando, fíjense que son ondas como esta, ¿no? Así, ondas de,
ondas alternas, así como esta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sumamos una con la otra y con la otra, el valor que nos da, no, si esto es 10, este no es 10, ni este tampoco es 10, tiene otro valor, porque están desfasadas en el tiempo, ¿no? De hecho, están desfasadas 120 grados. Entonces, el valor que hay, nosotros no vamos a hacer todo el estudio matemático para ver cuánto es ese valor, sino que de una vez lo vamos a decir de una vez el número que es, sin llegar, sin buscar la deducción de eso. Bien, entonces le puedo decir que el valor que hay entre una línea y la otra línea es el valor de una de ellas, aquí ve su A, en este caso es 220, ¿verdad? Multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Fíjense que no es 220 eso, ¿no? No es el doble, es otro valor, ni es 440. No es la suma de las dos, ni siquiera es multiplicada por 3, porque es trifásico, sino que es multiplicado por la raíz cuadrada de 3. A lo mejor ustedes dirán, ¿por qué 3 raíz de 3? Bueno, ahí sí no voy a ser tan explícito para decirle por qué es raíz de 3, pero eso viene de todo un cálculo fasorial, trigonométrico, que después de resolver todo eso, se llega a que el valor de voltaje que hay en un momento dado entre un punto y el otro es igual a raíz de 3 veces el valor de uno de ellos, ya sea de esta o de esta, porque estas tres son iguales, ¿no? Recuerden que es la misma máquina, no son tres máquinas diferentes que una podría tener un voltaje diferente al otro, no, las tres máquinas van a tener siempre el mismo voltaje. Entonces, el valor que hay entre una fase y la otra fase, en este caso de este ejemplo que hemos tomado, entre la fase C y la fase A, el valor que hay entre una fase y otra fase va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicada por el valor de una de ellas. ¿Okay? La raíz cuadrada de 3 es algo así como 1,73, 1,73. ¿Okay? Baja un montón de decimales, ¿no? Pero tomamos solamente 2 decimales. Y aquí nosotros lo escribimos el valor, ¿verdad? Para tener un número. La raíz el valor entonces de este sería la raíz cuadrada de 3, que es 1,73, multiplicado por B sub A. ¿Cuánto es B sub A? 220. 220 por 1,73 nos da 380. ¿Okay? En realidad no es exacto 380, ¿no? Da como 380,1 decimal, pero lo redondeamos, se redondea siempre a 380. De ahí es donde viene que esto de que los voltajes trifásicos es en 380, ¿verdad? Monofásico 220, trifásico 380. Es por esto que está aquí. ¿Okay? Por lo menos sabemos un poquito más, ¿no? Es porque está multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Por qué es la raíz cuadrada de 3? Es lo que no vamos a entrar a ese detalle, porque como les dije, es un estudio que tendríamos que hacer tal vez unos 2 cursos solamente para eso. Entonces, no es el objetivo por el cual estamos aquí. Nos conformamos con saber de dónde sale el 380, que es el 220 de una fase multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que es 1,73. Bien, ahora, si nosotros tenemos ese valor, también debemos conocer otros valores asociados con esto, ¿no? Que es la potencia. Recuerden que la potencia, habíamos dicho que era igual al voltaje por la corriente. Esa era la potencia. Ahora la potencia es el voltaje por la corriente multiplicado por 3. Cuando usamos el voltaje de 220 voltios. Pero si usamos el voltaje de 380, la potencia es la corriente por ese voltaje de 380 por la raíz de 3. Esta L significa voltaje de línea, o sea, el voltaje que hay entre línea y línea, de una línea a la otra línea. Ese es el voltaje de línea, como lo dice aquí. Y este BF es el voltaje de fase que hay entre la fase y el neutro. Aquí hay una cantidad de cosas que aparecen cuando hablamos de un sistema trifásico, ¿no? Pero mientras tanto, nos interesa saber esto que está aquí. Fíjense aquí que aparece una I y una F, y su F, la corriente que circula por aquí, se le llama corriente de fase, ¿okay? Que en un sistema trifásico perfecto, equilibrado, esas tres corrientes son iguales, ¿okay? Deberían ser iguales.
un sistema equilibrado, si estos voltajes son iguales, si estas corrientes deben ser iguales. Eso depende mucho también de la carga, ¿no? Si las cargas son iguales, están equilibradas, entonces vamos a tener un sistema equilibrado donde I sub F va a ser única, una sola corriente, el mismo valor. Eso no siempre se cumple, ¿no? Pero vamos a ver qué consideraciones tomamos en de si se cumple o no se cumple, porque nunca vamos a tener tres cargas exactamente iguales para que la corriente, el consumo sea exactamente igual entre las tres fases. ¿Okay? Para eso, nosotros vamos a ver un ejemplo que nos va a ilustrar cómo atacar un problema, cómo atacar una situación donde necesitamos hacer una alimentación de una instalación trifásica. Eso se puede dar que nosotros como instaladores nos digan, mire, supongamos que ese taller de carpintería tuviera una máquina trifásica, una pequeña máquina trifásica, hay que considerar la máquina trifásica para alimentarla y para eso debemos tener un sistema trifásico. No podemos alimentar una carga trifásica con una línea monofásica. ¿Okay? Hay algunos que hacen unas conexiones para poder alimentar una máquina trifásica, un motor trifásico con una línea monofásica, pero eso es algo que está totalmente fuera de cualquier cálculo serio de la parte de electricidad. ¿Okay? Son artilugios que se hacen que no tienen ninguna garantía de que funcione. Bien, entonces, si tenemos carga trifásica, tenemos que tener un empalme trifásico también. Entonces, vamos a plantear este ejercicio de un sistema trifásico, lo vamos a dejar planteado y a la vuelta, cuando reanudemos, vamos a desarrollar este ejercicio. ¿Okay? El ejemplo tiene estas partes, ¿no? Vamos a plantearlo acá. La carga de este proyecto es un proyecto donde hay que alimentar un motor trifásico de 2000 watts. Ya tenemos una carga trifásica. O sea que el sistema va a ser trifásico. Un motor trifásico de 2000 watts. Esos son 380 voltios. No, trifásico es 380 voltios, ¿no? 4 enchufes monofásicos de 300 watts cada uno. 12 enchufes monofásicos considerados en 250 watts cada uno. Un sistema de iluminación monofásico de 500 watts. Va a estar compuesto por 10 luminarias de 50 watts. ¿Okay? Así de sencillo. Y luego vamos a tener dos cargas monofásicas de 1500 watts cada una, para un total de 3000. 2 por 1500, 3000. Aquí nosotros estamos considerando lo que podamos sacar, las cuentas que podamos sacar de esta información que está aquí, ¿no? Un motor trifásico, los 4 enchufes monofásicos de 300 watts, nos dan 1200 watts, ¿verdad? 3 por 4, 12, con 2 ceros, 1200 watts. Bien, si nosotros dividimos 1200 entre 220, nos va a dar 5,45 amperes. Aquí estamos haciendo lo que se hace en el cuadro de carga. Y así tenemos los enchufes monofásicos, nos da 3000 watts, y así vamos, ¿no? Este total de potencia que tenemos acá, 2000 watts acá, 1200 aquí, 3000 con estos dos enchufes, más 500 con este sistema de iluminación, más 3000 con estos dos enchufes, nos da un total de 9700 watts. ¿Okay? No, por ahora no nos preocupemos mucho por estos valores que están aquí, estos valores de corriente. De todas maneras, con el cuadro de carga nos van a salir. Pero aquí vamos a, solamente para poder hacer algunos cálculos matemáticos, vamos a buscar, a considerar cuál es la potencia total. Y vamos a repetir esto. La potencia total será los 2000 watts del motor trifásico, más los 1200 watts de los 4 enchufes de 300, esto es 1200, ¿verdad? Más los 3000 watts
de los 12 enchufes de 250. 12 por 250 da 3000. Más los 500 watts de iluminación, más los 3000 watts de estos dos enchufes de 1500. Eso da 9700 watts. O sea que nuestro sistema trifásico va a tener 9700 watts. De esos 9700, 2000 son trifásicos, ¿verdad? Que nos lo dice aquí. Y el resto son monofásicos, que este es el caso más complicado que puede haber en un sistema trifásico, que sería un sistema trifásico con cargas monofásicas y cargas trifásicas también. ¿Por qué es complicado? Porque nosotros tenemos que conectar las cargas monofásicas de tal manera que las tres fases se carguen por igual, de tal manera que tengamos un sistema equilibrado. Aquí, como condiciones de diseño, y para complicarlo un poco más, si ya antes estaba complicado, ahora vamos a complicarlo un poco más, diciendo que como condiciones de diseño, toda esta instalación que está aquí va a tener 2 circuitos para los 4 enchufes de 300 watts. O sea que estos 4 enchufes monofásicos de 300 watts no van a ir en un solo circuito, sino que van a estar divididos en 2 circuitos de 2 enchufes. Es una instalación muy especial, ¿no? 2 circuitos para los 4 enchufes de 300 watts. 2 y 2. O sea que en un circuito van a haber 2 enchufes y en el otro circuito van a haber 2 enchufes. Luego, 2 circuitos para los 12 enchufes de 250 watts. Pero no van a ser 6 y 6. No, van a ser 8 y 4. O sea, en un circuito vamos a tener 8 enchufes y en el otro circuito vamos a tener 4 enchufes. Para que no sea tan fácil, lo ponemos así. El circuito de iluminación lo vamos a dejar único. Un solo circuito para los 500 watts de iluminación. Y estos 2 cargas monofásicas de 1500 watts van a ser 2 circuitos para las tomas de 1500 watts. O sea, una con un enchufe de 1500 y otro circuito con otro enchufe de 1500. O sea que en total, ¿cuántos circuitos vamos a tener? 2, 4, 5, 6, 7 y 8 con el del motor trifásico, ¿verdad? O sea que esto va a ser un tablero con una instalación con 8 circuitos. ¿Ok? Vamos a hacer algún cálculo aquí, un cálculo previo antes de ir al cuadro de cargas de esto, que sería esta potencia. ¿Se acuerdan de una formulita de potencia que sacamos por ahí? La potencia, vamos a ver qué corriente nos da esta potencia. Ustedes se acuerdan que siempre con la potencia nosotros calculamos la corriente. ¿Se acuerdan del ejercicio del motor que hicimos? Era un motor de 3000 watts, 3000 y tantos watts. ¿Cómo calculábamos la corriente? Dividíamos la potencia entre los 220. ¿Okay? Y aparte de eso, factor de potencia. Aquí no estamos considerando factor de potencia. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuál es la potencia ahora cuando el sistema es trifásico. ¿Okay? La potencia cuando el sistema es trifásico, habíamos dicho que era cualquiera de estas dos fórmulas. Era la corriente de fase por el voltaje de fase por 3. ¿Cuál es la corriente de fase? La corriente que circula por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Esa es la, por aquí o por aquí. Esa es la corriente de fase. ¿Cuál es el voltaje de fase? Los 220 voltios que tiene cada una de las fases. Esa es la potencia. También la potencia es la misma corriente de fase por la voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea? El voltaje que hay entre este punto y este punto, que era 380, lo conocemos. Y eso multiplicado por raíz de 3. Bien, como nos gusta complicar las cosas, vamos a usar la fórmula con la raíz de 3. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a calcular la corriente del motor trifásico. Será, la potencia es 2000 watts. O sea que la potencia es 2000 watts es igual a la corriente de fase de ese motor multiplicada por 380, el voltaje de línea, multiplicada por la raíz de 3. ¿Cuánto es la raíz de 3? 1,73, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos saber cuál es la corriente, cuál es el consumo de ese motor. Bueno, despejamos de aquí la corriente de fase y nos queda
que la corriente de fase va a ser igual a 2000, que es la potencia, dividido entre 380 por 1,73. Estos dos valores que están multiplicando pasan para otro lado dividiendo, y eso nos da esta operación matemática. 2000 dividido entre todo esto nos da 3,04 amperes. Entonces, este motor de 2000 watts consume 3,04 amperes por fase. ¿Okay? Ahí tenemos algún valor, 3,04 amperes por fase. Ahora, la corriente total, o sea, la corriente de todo el sistema, de toda la instalación, va a ser los 9700 watts, que es la potencia total. Esto, aquí aparece un poco más clara la fórmula. Aquí está 9700, que es la potencia, es igual a la corriente de fase por la raíz de 3 multiplicado por 380. Nos interesa saber la corriente de fase. Entonces, la corriente de fase va a ser los 9700 dividido entre todo esto. Raíz de 3 por 380. Eso da 14,76. Recuerden que la raíz de 3 es 1,73. Entonces, sería 9700 dividido entre 1,73 por 380. Bien, calculamos 1,73 por 380 y dividimos 9700 entre ese valor. Da 14,76. ¿Ok? Recuerdo en este momento, por si acaso alguien está preocupado por la cantidad de divisiones, multiplicaciones y todo eso, que cuando vayan a presentar su prueba no les va a salir nada de operaciones matemáticas. ¿Okay? Esto se lo estoy explicando a ustedes para que tengan el conocimiento de cómo se hacen las cosas y de dónde viene cada una de las cosas que nosotros generamos y creamos para el cálculo de un sistema eléctrico. ¿Okay? En el examen no se lo van a preguntar, pero si un cliente les encarga un sistema trifásico, ustedes tienen que saber hacer esto, tienen que hacerlo. Como van a tener esta información a la mano, van a poder guiarse por ahí después. Bien, entonces, con esto que tenemos acá, conocemos la corriente de fase, conocemos la corriente de fase, conocemos la potencia total. ¿Qué podemos hacer cuando conocemos la potencia total? Podemos estimar el empalme que vamos a necesitar para nuestra instalación. De ahí la importancia de conocer la potencia. ¿Se acuerdan? El primer ejercicio que hicimos, al conocer la potencia, ya sabemos cuál es el empalme que vamos a necesitar. Conocemos la potencia, que es de 9,7 kilowatts, 9700 watts son 9,7 kilowatts. Entonces, y aquí está, esto es un extracto de los empalmes trifásicos, de la tabla donde están los empalmes trifásicos. Fíjense que justamente tenemos un empalme de 9,7 kilowatts. Entonces, ese es el empalme que nosotros vamos a solicitar en un momento dado a la empresa distribuidora para esta instalación. 9,7 kilowatts es un empalme que tiene un termomagnético de 16 amperes. Claro, pero es un termomagnético tripolar de 3 polos. Es 16 amperes por fase. ¿Okay? Ese numerito, la corriente de fase para nosotros va a ser 14,76, pero vamos a tener disponible un automático de 16 amperes. O sea que vamos a tener una pequeña holgura por sobre los 14,76. Bueno, esa holgura nos llega hasta 10,53 kilowatts. Bien, aquí cabe A en este caso, ¿no? Considerando el factor de potencia, pero nosotros no lo vamos a considerar para el ejercicio, para no complicarlo más con el factor de potencia. Bien, entonces este sería nuestro empalme. Un empalme de 9,7 kilowatts coincide con este. Se recuerdan que la norma nos dice que el empalme puede ser igual o menor que la potencia que vamos a tener en nuestro cuadro de carga. Bueno, en este caso va a ser igual. Los casos anteriores nos dijo que era menor. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos a ver la siguiente parte del ejercicio directamente con el archivo en Excel. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y regresamos luego con la siguiente parte de este ejercicio. Un cuadro de carga igual que cualquier otro cuadro de carga. ¿Ves? Aquí dice el título: cuadro de cargas, ejemplo, sistema trifásico.
tenemos los 8 circuitos, está ya casi completo, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos de un cuadro de carga ya está aquí ya escrito, ¿no? Aquí están los 8 circuitos que le dijimos que habíamos hablado antes que va a tener nuestro sistema. Esos 8 circuitos son, aquí dice motor trifásico de 2000 watts. Los 4 enchufes, que son 2 circuitos, 2 y 2. O sea, un circuito con 2 enchufes y otro con 2 enchufes. Los 12 enchufes monofásicos va a ser un circuito con 8 y un circuito con 4. Ahí están los 12. El sistema de iluminación es uno solo y las 2 cargas monofásicas va a estar dividida en 2 circuitos de una enchufe cada uno. Eso es la forma en que nosotros vamos a dividir esto. Por eso tenemos 8 circuitos aquí, que serían estos 2, más estos 2, 4, más este 5, más estos 2, 7, más el trifásico, 8 circuitos. Por eso es que aparece del 1 al 8. Bien, de un tablero ya un poco más grande. Y aquí tenemos la descripción de cada circuito, ¿no? El circuito número 1 hemos dicho que será el circuito de iluminación. La iluminación tiene 10 luminarias LED de 50 watts. Eso es lo que da 500 y 500 significa que son 2,27 amperes. Los enchufes de 300 watts son 4 enchufes de 300 watts, 2 en un circuito y 2 en otro circuito. Entonces, cada circuito tiene 2 enchufes de 300 para 600 watts. Aquí, y este se repite exactamente igual, ¿no? Y aquí están las corrientes que ellos dan. 2,73 y este también 2,73. Son iguales los dos. Luego los 12 enchufes de 250 también está dividido en 2 circuitos. Uno con 8 enchufes y el otro con 4 enchufes. Para un total de 8 enchufes y 4 enchufes. Entonces tendríamos uno, va a tener 2000 watts, el de 8 son 2000 watts, y el de 4 es la mitad, 1000 watts. Aquí está la corriente de cada uno de ellos, el de 2909 y el de 1455. Luego tenemos otros 2 circuitos con un enchufe cada uno, que son los de 1500 watts. Tenemos uno y uno. 1500, 1500, cada uno es 6,82 amperes. ¿Okay? Ahí está toda la información. Y tenemos un circuito, que lo hemos dejado de último, que es el circuito del motor trifásico de 2000 watts. El motor trifásico de 2000 watts, con esa cuenta que nosotros sacamos por ahí, que nos da una corriente de 3,04 amperes por fase, sería este que tenemos acá, el motor trifásico. No vamos a hablar de las protecciones todavía, eso lo vamos a dejar para después. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el misterio? Si no hemos hecho nada nuevo aquí. Lo único que agregamos uno allá abajo, que es de 2000 watts y es 3,04 amperes. Nada nuevo acá. Pero sí, porque yo oculté unas columnas para que no las vean todavía, precisamente para causar esta expectativa, ¿no? Que no hay nada nuevo acá. Bien, quería hablarle un poquito acerca de este sistema que yo utilizo para hacer los cuadros de carga, que es la ayuda con el sistema Excel, ¿no? Con las hojas de cálculo Excel. Esto ayuda muchísimo a escribir cosas donde hay números, en donde uno no se limita únicamente a copiar los números en las diferentes casillas que hay acá, sino que esto nos hace a nosotros los cálculos. Por ejemplo, este 10 que aparece aquí, no es que yo escribo el número 10 acá, sino que él me lo calcula. Por ejemplo, si no fueran 10 acá, me siguen, ¿verdad? Con lo que estoy haciendo acá. Si esto no es 10, sino que es, por ejemplo, 14, y escribo ahí un número 14, como ustedes ven, fíjense que me va a cambiar el total de acá. Ya no es 10 como había antes, sino que ahora es 14. Y aquí no era, había 500, ahora es 700, porque él me calcula también el 14 por 50 es 700 ahora. Y también me cambia el amperaje. ¿Okay? Si lo pongo en otro valor, en 20, por ejemplo, voy a poner un 20 acá y ustedes observen cómo cambian estos números que están aquí.
Yo coloco aquí un 20. Ahora 20 son 1000 watts y da 4,55 amperes. Y así, esta es una de las ventajas que tiene el Excel, que uno puede programar cada una de estas casillas para que en esa casilla se coloque pues el número que corresponde. Lo único que yo alimento son los números aquí individuales, ¿no? Vamos a dejarlo como estaba en 10 y esto va a volver a su número que tenía originalmente. 10 centro el total, 500 watts, 2,27. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, se programa. Uno dice que lo que va en esta casilla va a ser la suma, como dice aquí arriba, ¿ves? Aquí el contenido de este total de centro va a ser igual a la suma de D6 hasta H6, que en D6 cada una de estas casillas tiene una identificación. Se identifica por la columna y la fila. Esta es la columna D, letra D, fila número 6. Entonces, esta es la casilla D6. Por eso aquí me va a aparecer la suma de D6 y 2 puntos H6, porque esta es la casilla H6. Esta que está aquí es la casilla H6. Entonces, yo lo que le estoy diciendo acá es que aquí en esta casilla me va a colocar el resultado de sumar desde D6 hasta H6. Como hay un solo número aquí, aquí me va a colocar un solo número, que sería 10. Me va a sumar este solo, ¿no? Pero si yo tuviera un número aquí, un 3, por ejemplo, y aquí un 5, me va a sumar 10 más 3 más 5, y ese es el número que me va a colocar acá, 18. Fíjense que también me cambió acá, ¿bien? Pero como aquí no hay nada, esto lo vamos a borrar. Ese contenido lo vamos a borrar y me regresa todo a como estaba. Y así en todas, ¿no? La potencia va a ser 10. Aquí yo le digo que la potencia va a ser el contenido de D6 multiplicado por 50, más estos otros contenidos, pero como aquí no hay nada, esto no me lo toma en cuenta, sino que solamente me toma en cuenta esto que está aquí. Y aquí me va a calcular la corriente. Ustedes saben que la corriente que hay en cada circuito es igual a la potencia dividido entre 220, ¿verdad? Bueno, entonces aquí yo le digo que en esta casilla me va a colocar el contenido de la casilla J6, porque estamos en la fila 6, J6 dividido entre 220. Esto es lo que le digo aquí, que esto que está acá sea igual a J6 dividido entre 220. Entonces siempre me va a mantener aquí el valor de la corriente producto del cálculo que yo haga de este lado. ¿Okay? Por eso yo uso mucho esta hoja de cálculo. Es más, esto es lo que yo uso para hacer mis cuadros de carga, ¿no? Yo le voy a compartir esta hoja, ¿okay? Esta hoja de cálculo se la voy a compartir para que ustedes la tengan. A lo mejor si ustedes no manejan el Excel, tal vez con la forma que yo lo manejo, porque tengo muchos años trabajando con esto, y bueno, yo hago aquí muchas cosas con esto, pero si no lo manejan, pueden asesorarse con alguien que tengan cerca, que conozca de hoja de cálculo. A lo mejor ustedes mismos son unos expertos y yo aquí subestimándolo, pero si no es así, ustedes pueden asesorarse con alguien que conozca de hojas de cálculo. Con esta hoja de cálculo, él la podrá ver, esa persona lo podrá ver, digo él, ella podrá verlo y seguramente la va a interpretar y les va a poder ayudar en los otros ejemplos que ustedes hagan. Aquí en este archivo que yo tengo de esta hoja de cálculo, me estoy saliendo un poco del objetivo del sistema trifásico, pero creo que vale la pena. Aquí hay otros cuadros de carga. Fíjense, este es el cuadro de carga del curso. Dice aquí, cuadro de cargas del curso, es este. Pero aquí tengo otro cuadro de carga que dice cuadro 01. Aquí hay otro cuadro de carga de otro ejemplo, de otro, no sé si eso viene de algo que yo haya hecho, ¿no? Aquí tiene uno que tiene 5 focos LED de 24, 6 focos LED de 18. Aquí me suma 5 más 6, 11. Si yo cambio aquí, en vez de 6 le pongo 5, ahora me va a dar 10 nomás, ¿ves? Y aquí me calcula también la potencia de acuerdo a estos valores y así me va haciendo todos los cálculos. Fíjense que cada vez que yo cambio algo, me cambia este total, me cambia este total y me cambia este total. Vamos a ponerle aquí, en vez de 5, vamos a ponerle 10 para que sean más. 10. Fíjense que me va a cambiar este número. Esto va a ser ahora 15. Me va a cambiar este, me va a cambiar este,
me va a cambiar este, que es el total de acá, me va a cambiar este, que es el total de acá, y me va a cambiar este también. Repetimos, las 10 luminarias de 50, los 2 y 2 enchufes de 300, los 8 y 4, 2, los 8 y 4 enchufes de 250, los 1 y 1 de 1500 y el motor de 2000. Y aquí están las potencias de cada uno y las corrientes de cada uno. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando el sistema es trifásico, como en este caso? Aquí voy a mostrar las columnas que yo había ocultado antes en la primera parte de esta explicación. Aquí doy mostrar y aquí me aparecen 3 columnas más. Estas 3 columnas que me aparecen pertenecen a la corriente o los amperios de la fase R, los amperios de la fase S y los amperios de la fase T. ¿Okay? Recuerden que estamos en un sistema trifásico, hay 3 fases. Aquí le puse RST como nombre a la fase. Le pude haber puesto A, B, C o le pude haber puesto 1, 2, 3. Eso es lo de menos, el nombre que uno le ponga. No hay una regla que diga que se tiene que llamar de esta manera o de otra o de otra. Le puse RST porque se usa mucho las letras RST para nombrar las 3 fases de un sistema trifásico. Pero como les dije antes, recién, pudiera ser ABC o 1, 2, 3. Ok. ¿En qué consiste lo que hay que hacer acá? Aquí en estas columnas donde aparece en amarillo, aquí se va a colocar el total de cada una de estas columnas. ¿Bien? Entonces, en esta carga que aquí, vamos a empezar por la última. Tiene una corriente por fase, estos 2000 watts, me da una corriente por fase de 3,04 amperes. ¿Se acuerdan que esto lo calculamos, el 3,04 amperes, que era 2000 dividido entre 380 por la raíz cuadrada de 3? Eso nos daba 3,04. Entonces aquí irá el 3,04, aquí también 3,04 y aquí también 3,04. ¿Qué quiere decir esto? Aquí puse 304, me equivoqué. Esto es lo bueno que puedo corregir fácilmente. 0,04. Ahí está. Bien. Quiere decir que esta corriente de 3,04 amperes, que es la corriente de fase, es la corriente que va a estar en la fase R, en la fase S y en la fase T. ¿Okay? Esto es lo que me dice esto. Y aquí en amarillo me totaliza todas las corrientes que van en cada una de las fases. Claro, me da el mismo número porque no hay ningún otro número por acá. ¿En qué consiste lo que tenemos que hacer? Estas corrientes que están acá, que corresponden a cargas monofásicas, nosotros tenemos que asignarlas a las diferentes fases, ¿okay? Una a una fase, otra a otra fase, otra a otra fase, otra a otra fase. Y la idea es que la suma de cada una de ellas ojalá sea igual. Como les digo, con estos números que están aquí, es muy difícil que nos den las 3 iguales. Siempre nos da diferente, pero nosotros siempre queremos que nos dé un valor cercano. Tenemos algo en lo cual nos tenemos que guiar. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos una operación matemática donde dividíamos 9.700 entre 380 por 1,73 y eso nos daba 14,76. Esa es la corriente ideal que deberíamos tener en cada columna, en cada fase, que sería una corriente igual. No lo vamos a lograr porque nunca se logra. ¿Eh? Se lo digo de una vez para que no vayan a estresarse con eso. No lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr un número cercano. Y por eso lo escribimos aquí para tener la guía. Este número cercano es el número mágico. Que el número que nos dé aquí en esta suma sea un número parecido a este. Y este 16 que está acá es el número, si ustedes recuerdan, que era el número que nos daba de la corriente nominal del termomagnético que va a estar junto al medidor en este empalme trifásico. ¿Se acuerdan que había un empalme de 9,7 kilowatts que tenía un automático de 3 por 16? Bueno, ese es un número también importante para nosotros porque cuando estemos asignando valores aquí, no nos podemos pasar de 16 porque el empalme va a tener
una protección de 3 por 16. Si en alguna de las fases tenemos más de 16 amperes, ¿qué va a ocurrir? Que ese automático se puede disparar y me va a dejar fuera de servicio toda la instalación. Entonces el 16 lo mantenemos aquí para acordarnos que esto no vaya a pasarse de 16, y el 14,76 aquí lo tenemos aquí también para recordarnos que ese es el número mágico, el número que buscamos que nos dé la suma de cada uno de estos. ¿Cómo hacemos? Ya sabemos que aquí en amarillo siempre nos va a mostrar la suma que tengamos aquí. Vamos a hacer la prueba. Aquí le ponemos a este 5, a este 6, a este 1, a este 8. Fíjense cómo cambia el número de acá. Me va sumando los números que yo voy colocando aquí. 5 más 6, 11, 12, 20, 23,04. Aquí me va a dar siempre la suma. Y si yo sigo poniendo números por acá, 5, 2, 8, 1, 9, 7. Siempre voy a tener aquí la suma de todo lo que tenga aquí en esta parte. Bien, esto que les dije, le hice aquí fue como para mostrarles qué es lo que se va colocando en la columna en la columna que está en amarillo, ¿no? ¿Qué es cómo se logra eso uno? Bueno, uno escribe aquí igual a la suma que hay desde L6 hasta L13. Esta es la columna L, esta es la L6 y esta es la L13. Entonces le estoy diciendo que aquí me va a escribir la suma que hay desde L6 a L13. En este caso da 2304, 1804, 2004. Vamos a borrar todo esto porque son números que yo acabo de inventar y los borramos, borrar contenido, y aquí volvemos a la realidad. Entonces ahora sí empieza el ejercicio. Este ejercicio es como un juego, como hacer un sudoku, que uno tiene que cuadrar los números de un lado para el otro. Es más o menos así. Entonces vamos a comenzar por el primero, 2,27. ¿A quién se lo asignamos? Pues a la primera fase, 2,27. Se lo asignamos a la primera fase. Fíjense, aquí me dio la suma. 2,27 más 3,04, 5,31. El siguiente valor, ¿a quién se lo asignamos? Pues a otra fase, no a la misma, ¿verdad? Vamos a asignárselo a este, 2,73. Ahora tenemos acá 5,77. Fíjense que nos va sumando, pero los números no son iguales, porque estos números no son iguales. Entonces ahora este siguiente, el tercero, se lo asignamos a la tercera fase, 2,73. Y ahí vamos, ahí ya tenemos tres valores casi iguales. Claro, son valores casi iguales también. Este 9,09, pues vamos a asignárselo al primero otra vez para seguir la secuencia. Después que lo asignemos todo, vamos a ver cómo nos queda esto. 9,09. Y ya este llegó a 14,40, está ya muy cerca de este valor. Y este que viene acá, 4,55, al siguiente, 4,55. Y el que sigue acá, 6,82, se lo asignamos a este. Y ya va, mire por dónde vamos, 14,40, 10,32, 12,59. Nos queda uno de 6,82. ¿A dónde colocamos ese 6,82? Fíjense que tenemos una condición, que esto no nos pase de 16, porque si nos pasa de 16, el automático general corre el grave peligro de dispararse. Y si se dispara, no es que se va a disparar esa fase, se va a disparar completo, porque ese es un automático termomagnético tripolar. Se dispara una fase y arrastra las otras dos. Entonces, ¿dónde colocamos este 6,82? Podríamos pensar que en el menor. ¿Cuál es el menor este? Vamos a ponerlo aquí entonces. 6,82. Pero fíjense, se nos pasa de 16. ¿Qué hacemos aquí? Aquí empieza el juego. Aquí empezamos nosotros a cambiar valores de los que tenemos acá, pasándolos de un lado para otro para ver cuándo vamos a lograr un equilibrio. ¿Cuál será el equilibrio? Que los tres valores se parezcan, que estén cercanos a este y que no pasen de 16. Eso es lo que tenemos que hacer. De eso se trata el juego. Me gusta nombrarlo como juego, porque realmente yo cada vez que me toca hacer uno, siento que estoy jugando. Entonces, de eso se trata el juego.
que el número aquí me dé parecido a este, es una referencia, y que no me dé mayor que este, lo más parecido posible. Bueno, ¿qué hago? ¿Con cuáles juego? Con los valores más pequeños, que son los que yo puedo mover y no tengo grandes cambios. Lo primero que tengo que hacer es quitarle algo a este. Quitarle algo a esta columna, porque es la que se está pasando de 16. Bueno, vamos a quitarle los 2,73. ¿Y a quién se lo ponemos? Vamos a ponerlo acá, que es el menor. De los tres, el menor es este. Y el mayor es este. Vamos a quitarle al mayor y vamos a ponerle al menor. Estos 2,73 lo pasamos para acá. 2,73 y lo eliminamos de aquí. Borrar contenido. Fíjense cómo estamos. 1440, 1441, casi iguales. Lo ideal es que sean iguales. Eso prácticamente es igual. Y este que está aquí no es igual, pero no se pasa de 16. O sea que aquí tenemos un sistema bastante equilibrado. Cumple las dos condiciones. Las tres cumplen las dos condiciones. Tiene un valor cercano a 1476. Los dos son muy parecidos estos dos y no se pasa de 16. Aquí hemos logrado un sistema equilibrado. No es 100% equilibrado. 100% equilibrado sería que los tres sean exactamente igual. Como les digo, en un sistema trifásico con cargas monofásicas, eso es prácticamente imposible de lograr. Sobre todo que son cargas diferentes. Unas son más que otras. Entonces nunca vamos a tener números que la combinación nos dé que las tres columnas nos sume igual. Ahora aquí todavía podemos hacer algo más. Qué sé yo, quitarle a esto un poquito, pero ya sería cuestión de ponerse demasiado quisquilloso, tratar de lograr algo todavía, pero sí se puede. ¿Qué se puede hacer? Este que ahora es el menor, podríamos pasar uno de estos para acá y este para acá, a lo mejor eso nos ayuda en algo, pero yo creo que no nos va a ayudar en mucho. Pero vamos a hacer el intento. Vamos a pasar este 2,73 para acá. 2,73. Estamos tratando ahora de abusar de esto, ¿no? En realidad estamos abusando de este. Y este 2,27 lo pasamos para acá y a ver qué logramos. Lo borramos de acá. No podemos duplicar. Ahora, ¿cuánto? Fíjense ahora cómo quedamos. 1486, 1441, 1486. Yo creo que más de eso no podemos lograr. Este es un sistema que nosotros podemos considerar que está equilibrado. Fíjense, están los tres en el 14, 86 y este 86, están iguales. Y hay una diferencia de este con este de 0,45 amperes, menos de medio amper. Ese es un sistema equilibrado. Y cumple lo otro muy bien, que está por debajo de 16. Mientras más abajo esté, más alejado esté de 16 por debajo, mejor. O sea que este sería el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Esta carga va a esta fase, esta carga va a esta fase, estos otros enchufes van a esta otra fase, esto va aquí, este va acá, esto va acá, esto va acá, y la carga trifásica se comparte por igual en cada una de las fases. Bien, en eso consiste este juego, tomándolo como juego. No vayan a molestarse que, oye, nos está tratando como niños hablando de juego. No, pero es que uno, cuando hace las cosas así, como que le resulta más fácil, ¿no? Y realmente yo a veces me tocan sistemas trifásicos y yo me pongo realmente, o sea, no hay otra palabra, me pongo a jugar con eso. Me pongo a cambiar las fases de un lado para otro, a ver qué pasa y qué pasa si hago esto. Y a veces es muy difícil, es muy, muy difícil lograr eso. Entonces, ¿uno qué hace para lograrlo? Por ejemplo, uno tiene un circuito con 10 enchufes. Oye, un número grande que voy a tener que ubicar en un buen lugar. Y no me da el equilibrio. Y hay una fase que siempre se me va a pasar del valor del interruptor trifásico general. ¿Qué hago? Divido un circuito en dos. Lo hago más pequeño ese circuito y al dividirlo tengo carga para pasar una para un lado y otra para otro lado. Y a veces toca hacer eso. A veces no hay otro remedio. Este es un ejemplo que salió bastante fácil. Aquí llegamos a esto porque lo rebuscamos más, pero como estaba antes se podía dejar. Pero a veces hay casos en donde es bien difícil
lograr el equilibrio. Mientras más circuitos tenga el sistema trifásico, más fácil es lograr el equilibrio, porque tengo más de dónde sacar y de dónde intercambiar. Ahora fíjense ustedes que si no tuviéramos esto programado así, qué difícil sería, porque sería, imagínense, tener un valor aquí, oye, borrarlo y volver a sumar con la calculadora. Puedo hasta equivocarme sumando con la calculadora para lograr el equilibrio. En cambio, aquí no. Aquí uno se puede dar el lujo de buscar lo más fino posible. Uno se puede dar el lujo de borrar todo esto y volverlo a hacer. Y lo hace en segundos, en minutos, vamos a decir minutos, para no exagerar con los segundos. Pero este es el objetivo de hacer un cuadro de carga con un sistema trifásico. Cuando uno tiene esto, ¿qué pasa después cuando está armando el circuito? Ya uno sabe, este circuito de iluminación lo voy a conectar a la fase T. Este circuito de enchufes lo voy a conectar a la fase R. Este otro de enchufe lo conecto a la fase T. Y así voy guiándome por lo que me dice el cuadro de cargas. ¿Bien? Ese sería entonces esta parte del cuadro de carga. Luego vendría aquí, vamos a ver los disyuntores. Aplicamos el mismo concepto. Aquí no cambia nada. Aquí tenemos, este es un circuito de iluminación, 2,27. Ya por tantos que hemos hecho, ya sabemos que este me da un automático de 6, ¿verdad? Sin sacar la cuenta, sin sacar el 10% y sumárselo, ya nosotros sabemos que este me va a dar un automático de 6. Curva B, ya sabemos que los de iluminación, la norma nos recomienda que lo pongamos en curva B. 6 kiloamperes, también estamos claritos en eso, que los circuitos que salen de un tablero, 6 kiloamperes. Fíjense que rápido ahora hacemos esto. Nada de multiplicar. Antes hay que multiplicar el 10% y la cuestión. Eso era nada más para entender. El otro, este, 2,73, igualito, ¿verdad? Nos va a dar un automático de 6 amperes. Enchufe de 300. A lo mejor hay algún circuito de enchufe aquí que pertenezca a la cocina. Aquí no sabemos nada porque no hicimos eso. Pero si esto es una casa y uno de los circuitos es de la cocina, ese circuito debe tener un automático de 16 amperes porque es de la cocina. Y la cocina, el automático es de 16 amperes porque sí. Aunque nos dé 6, 10. Fíjate, aquí nos dan todos pequeños, porque aquí esto es, no sabemos qué. A lo mejor es un local comercial, un negocio, algo. Bueno, 6. Aquí estamos usando únicamente el procedimiento de la corriente más un 10% y buscar el automático del siguiente valor, el inmediato superior que haya en el mercado. Este de 2,73 va a ser igual a este de 2,73, por eso es de 6. Este 909 da de 10, porque el 909 más el 10% da 9,99. ¿Se acuerdan del ejemplo que recién hicimos? Eso da entonces de 10. Este de 4,55 es de 6. 4,55 más el 10% da algo así como 4,90 y tanto, 5. El de 5, el inmediato superior es de 6. 6,82 da de 10, 6,82 igual da de 10. Y este, que es el del motor, 3,04, a este se le agrega el 25%. ¿Se acuerdan que el motor no es el 10% cuando es un motor, es el 25%? ¿Se acuerdan de eso? El ejercicio que hicimos de motor, de la alimentación de un motor, o sea, hay que agregarle un 25%. Entonces, el 25% de 3, ¿cuánto es? 0,75, o sea, quedaría 3,8 más o menos. Da de 6 también. Curva D para el motor. ¿Por qué curva D para el motor? Porque el motor tiene una corriente de arranque que pudiera ser varias veces, muchas veces la corriente nominal. Por eso colocamos aquí una curva tipo D. Y el automático general es de 16 amperes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era de 16 amperes? De hecho, aquí tenemos 14,86. Nos quedamos por la mayor, 14,86. Pero ¿cuál es el automático que hay después de 14,86? De 16. Y es
4 por 16, porque como tiene que ser omnipolar, como la instalación es trifásica, el automático general tiene que ser tetrapolar, 4 polos. Bien, por eso es de 4 por 16. 10 kiloamperes, porque dijimos que los automáticos termomagnéticos que son de uso general en un tablero, ahí nosotros consideramos que la corriente de cortocircuito que él debe ser capaz de soportar tiene que ser un rango mayor que la que soportan los circuitos de los automáticos de los circuitos secundarios. En este caso, 10 kiloamperes. Y aquí tenemos entonces definidas las protecciones, definimos también las protecciones de las diferenciales. Estamos colocando aquí un diferencial por cada circuito y el diferencial para la carga del motor es de 4 por 25, porque esta es una carga trifásica en donde debemos, por ahí van a pasar las 3 fases y el neutro. Aquí tengo, por cierto, este es un diferencial para unas cargas trifásicas. Fíjense que tiene cuatro bornes, ¿no? Las 3 fases y el neutro. Este es un diferencial marca Legrand, que es de 40 amperes. Que hay también de 25 y hay de 40, pero este es el típico diferencial que se utiliza para una carga trifásica. Bien. Vamos a... Ok, 4 por 25, 30 miliamperes también. Bueno, y después vendrá lo demás. Los conductores, tipo de conductor, usamos el mismo procedimiento para los conductores. Habíamos dicho por ahí en alguna parte que era PVC. Aquí está tipo PVC y el diámetro del ducto. Este me da un diámetro de 40 milímetros. Son 4 conductores de 4 milímetros cuadrados. Aquí ni siquiera hablamos de caída de tensión porque no hablamos de longitud del alimentador. El objetivo del ejercicio no era ese. El objetivo del ejercicio era manejar esto del equilibrio de las fases, de que las 3 fases tengan unas corrientes lo más iguales posible. Bien, ¿qué otra cosa le iba a mencionar? Otra cosa que le iba a mencionar acá. Nosotros, fíjense, aquí estos dos circuitos pudieran estar con un mismo diferencial, pero no podemos hacerlo ahora porque estos están en diferentes fases. No podemos agrupar un diferencial para 2 circuitos cuando ellos están en diferentes fases. Aquí no tenemos 2 seguidos en la misma fase, ¿verdad? Entonces no podríamos agrupar los circuitos, ¿verdad? A ver, ¿cómo se pudiera hacer para agruparlo? Bueno, que este de aquí, estos 2,73 lo ponemos acá. Aquí, lo borramos de acá. Y este de aquí lo pasamos para acá. Y lo borramos de acá. Fíjense que quedamos igual, 1486, 1441, 1486. Lo que hicimos fue cambiar esto. ¿Qué es lo que quise hacer? Que queden estos dos juntos. ¿Para qué? Para mostrarles cómo se indica en un cuadro de cargas cuando un diferencial domina, digámoslo así, domina a 2 automáticos. Aquí podríamos hacerlo, ¿verdad? Porque este es de 6 y este también es de 6. La suma es 12. Entonces, ¿qué hacemos? Que esta casilla que está aquí, nosotros la convertimos en una sola. Aquí, combinar celdas. Le damos que nos combine la celda. Y aquí la tenemos. Aquí. De esa manera nosotros indicamos, realmente no, el objetivo no es indicarle cómo se combinan celdas en Excel, no, sino cómo se representan. Aquí tendríamos, estamos diciéndole que estos dos circuitos dependen de este diferencial. De esa manera se hace esa indicación, pues, en el cuadro de cargas. Bien. Entonces, yo creo que con este ejercicio... vamos a seguir porque todavía nos falta ver cómo sigue esto en la presentación original que estábamos viendo. ¿Okay? Como ustedes ven, esto no hay una forma única de hacerlo. Fíjense que aquí hice un cambio, me cambió. Ahora resulta que estos dos circuitos van a la misma fase, estos dos van a la misma fase, y este también aquí, y esto. Y hice un cambio y no me cambió nada acá el total, pero hice un cambio aquí.
sea que no hay una forma única de hacerlo. ¿Okay? También pudimos habernos quedado con la otra opción, donde esto nos daba 15 y algo, ¿no? También pudo haber sido, pero uno siempre busca la mejor de todas. Aquí todas las corrientes nos dio por debajo de 15. Aquí nos daba una por encima de 15. Todas por debajo de 15. Logramos que sea lo más parecida posible a este número. Realmente la diferencia de las corrientes que logramos con el número que es la corriente nominal por fase, es mínima, mínima, mínima. Aquí fue donde quedamos, que decía ver cuadro de carga en Excel. De esa manera nosotros tenemos desarrollado el cuadro de carga. Aquí hay lo mismo, un resumen del cuadro de carga, donde aquí nos salen las corrientes que hay en cada fase, más los 3,04, que está aquí, que este es igual para los tres. Y de esa manera aquí está la fase que está en azul, la que está en negro y la que está en rojo. ¿Por qué elegir letras azul, color azul, negro y rojo? Porque la norma nos dice que en un sistema trifásico los conductores de la primera fase deben ser conductores cuya marca sea azul, o sea, marca me refiero al color del cable, ¿no? Del aislante, azul, la segunda fase es negro y la tercera fase es rojo. Esa es la norma de Chile, azul, negro, rojo. Ahí, hasta ahí queda esta parte. Luego ahora viene lo que es medición de puesta a tierra, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión.